Esta cápsula es para ver algunos contenidos que entran en la prueba parcial 3, en particular solamente hidrostática. Voy a hacer una segunda con lo que es hidrodinámica. Y esta la voy a dividir en 4 partes más o menos. Una tiene que ver con definiciones, ¿sí? 3 definiciones que son bien importantes para entender todo hidrostática. Después las relaciones, cómo algunas de estas definiciones van a relacionarse y a entregar nuevos conceptos. La tercera parte va a tratar sobre el principio de Pascal y la aplicación más importante, que es la prensa hidráulica. Eh, la tercera parte, perdón, la cuarta parte, eh, tiene que ver con la fuerza de empuje o la fuerza boyante, ¿ya? Y vamos a finalizar con algunas aplicaciones que se mencionaron en clases de cuerpos que se sumergen o que flotan en distintos fluidos, ¿ya? Entonces, para las definiciones hay que entender 3 cosas importantes. Eh, Todo esto se va a ver un poco feo, pero la idea es que lo vean con el resumen al lado. Las importantes son 3. Son entender lo que es un fluido, entender lo que es la densidad y entender lo que es presión. Estas 3 cosas las tienen que manejar sí o sí. Hay que saber muy bien lo que es cada una de las cosas para después entender lo que viene. Respecto a los fluidos, es fácil, es bien intuitivo. Sabemos que son líquidos, etcétera. Pero formalmente no solamente pueden ser líquidos, pueden ser gases también u otras sustancias que tienen un movimiento que es continuo, que pueden deformarse, que uno las puede comprimir, etcétera. Todo esto respecto a alguna fuerza que se le aplique, ¿ya? Eh, Formalmente el estudio de los fluidos en reposo, que es lo que importa para este video, corresponde a hidrostática, ¿ya? Vamos a considerar fluidos que están en reposo, no hay movimiento en ellos, eso, ¿sí? A menos que se diga lo contrario, los fluidos me parece que igual pueden ser, o sea, los fluidos me parece que para todo el curso son fluidos incompresibles, ¿ya? Esto también es importante, son fluidos que no se pueden comprimir, funcionan idealmente, ¿ya? Por ejemplo, en una prensa hidráulica, que lo vamos a ver más adelante, se considera que el fluido no puede comprimirse, no se puede como reducir, forzar la reducción en su volumen. Eso también es necesario manejarlo, ¿ya? Por lo tanto, fluido puede ser líquido, gas u otra sustancia, ¿ya? Se puede deformar, comprimir. Pasemos a la densidad. También es un poco intuitivo, lo vimos en química 1, creo que química 2, no sé. La densidad relaciona masa con volumen, ¿ya? Eh, Generalmente. Entendemos que hay propiedades extensivas e intensivas de la materia y la densidad tiene unas categorías ahí que no importan para este curso, porque lo que importa es entender solamente que hay 2 tipos de densidad. Una que vamos a usar y la otra que no sé por qué no mencionaron. Y la que vamos a usar es la volumétrica, que es la de química, ¿ya? La densidad volumétrica relaciona eh, los cuerpos en 3 dimensiones, ¿ya? Es una relación entre masa y volumen, ¿sí? Estamos hablando de volumen como el lugar en el espacio, por eso hablamos de cuerpos en 3D. Esta densidad volumétrica, que es la clásica, se denota por ρ minúscula, una letra griega, y es el cociente entre la masa del cuerpo o del fluido o lo que sea, partido por el volumen que ocupa, ¿ya? Dimensionalmente, una masa va a corresponder a masa, es un poco redundante, y el volumen va a corresponder a... eh, el volumen es eh, un espacio, ¿sí? Por lo tanto, son 3 dimensiones y sería algo así como una longitud al cubo, ¿sí? Porque estoy ocupando más de una superficie, más ya estoy viendo 3 dimensiones. Por lo tanto, sería esto una longitud al cubo, ¿ya? Dimensionalmente corresponde a esto que está acá. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la densidad volumétrica? Que en el sistema internacional no se trata muy bien porque se expresa como en kilogramos partido metro cúbico, ¿sí?
Y esta unidad en el sistema internacional no es muy práctica para efectos de los ejercicios que se ven en el curso, porque lo que es usual es encontrarla en otras formas. Y la más usual es gramos partido centímetro cúbico, lo que es lo mismo a gramo partido mililitro. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro, por si acaso. Yo antes no sabía. Me trajo hartos problemas. Eso respecto a la volumétrica. ¿Sí? Se menciona también la superficial, no sé por qué. Esta relaciona también una masa, pero no la relaciona al volumen. No ve el espacio que ocupa, sino que ve solamente la superficie. Por lo tanto, se denota por un sigma minúscula. Vamos a ahorrar sigma. Ahí sí. Que es un cociente también, pero entre masa y no volumen, área. ¿Ya? Área, y por lo tanto, dimensionalmente va a corresponder a una masa por una longitud a la menos 2. ¿Sí? Porque esto es una superficie. Es un área. Listo. Con presión. Perdón, con densidad. Ahora vamos a ver presión. Entonces, dicho esto, tengo que entender lo que es la presión. La presión, bueno, todos dicen que es como una fuerza que aplico sobre un área. Es correcto, pero tiene sutilezas. Primero, formalmente la presión es una magnitud escalar. ¿Sí? Esto es demasiado importante y es incluso preguntable. Es escalar, ¿ya? No es un vector. No tiene dirección, o sea, tiene eh, magnitud y dirección, pero sentido no hay, ¿ya? No es como con un J-tongo o un I-tongo, eso no va, ¿sí? Es un escalar, pero está expresado como un cociente que tiene involucrado un vector. ¿Cómo? Lo que había dicho al principio, que la fuerza eh, sobre una superficie es el equivalente a presión, se traduce en esto, en que una presión P mayúscula, o a veces P minúscula, va a ser el módulo de la fuerza, ¿sí? Sobre un área. Este es el módulo. Por lo tanto, esto ya dejó de ser un vector. ¿Qué otra sutileza hay? La voy a poner aquí al lado. La presión es una magnitud física que corresponde a la fuerza perpendicular sobre el área. Perpendicular. Esto también es importante. Conceptualmente, solo puede ser la perpendicular. Entonces, para efectos de ejemplo, habían puesto en la clase esto, que encuentro igual, bueno, un cubo de arista A, donde hay dos fuerzas interactuando. Una fuerza F1 que se entiende que es perpendicular a la superficie, a esta superficie A cuadrado, ¿ya? Y otra fuerza F2 que se entiende que no es perpendicular. Es evidente que no es perpendicular, o sea, forma un ángulo acá y todo. ¿Ya? ¿Cuál es el brillo de esto? F1 va a ejercer una presión. F2 propiamente tal, no va a ejercer una presión. Porque F2, aquí está la superficie, esta es F2, F2 tiene que descomponerse para ver efectivamente cuál es la presión resultante sobre la superficie por parte de la fuerza F2. Y F2, al descomponerla, teniendo el valor de este ángulo, podemos ver que es una suma de vectores que corresponde a este vector, que sería el coseno del ángulo por F2, y aquí sería el seno. ¿Sí? Y el que ejercería presión, la componente que se traduce en una presión sería esta, sería la perpendicular, ¿ya? Esto es demasiado importante. Entonces, formalmente, la presión es una magnitud escalar, una magnitud física, y corresponde a una fuerza, al módulo de la fuerza perpendicular sobre el área en que esta fuerza es aplicada. Se define de esta forma, como lo habíamos visto, y dimensionalmente hay que ver que la fuerza es el producto entre una masa y una aceleración, y la aceleración a la vez es un cociente entre velocidad y tiempo, y la velocidad a su vez es una distancia. De todo eso podemos sacar que dimensionalmente la presión, y lo pueden hacer ustedes, corresponde a una masa por una longitud a la menos 1 por un tiempo a la menos 2. Con eso basta. ¿Ya? Si en el análisis dimensional llegan a eso, bien. Si es que lo piden, ojalá no lo pidan. Para la presión, entonces, entendemos que
tiene unidades, ¿ya? Intuitivamente cachamos que como es el módulo de una fuerza, que usualmente se mide en Newton, y un área, que es metro cuadrado, entonces la presión debería medirse en Newton partido metro cuadrado en el sistema internacional. Y eso es cierto. Pero esta unidad recibe otro nombre que es Pascal. Un Pascal es igual a un Newton partido metro cuadrado. ¿Ya? ¿Pueden trabajarse otras unidades? Sí. Hay una que es bien repetida, que es la atmósfera. Una atmósfera, que es la que vimos en química 1, creo, en química 2, creo que en química 2, correspondía a 101.325 pascal. También hay otra que es milímetro de mercurio, en una columna, y esta también es para una atmósfera. Si tengo una columna con mercurio, a nivel de una atmósfera va a elevarse 760 milímetros. Por eso se llama milímetro de mercurio. ¿Ya? Esas equivalencias son importantes, pero no sé si son tan de memoria. Puede que las den. Eso respecto a presión. Tengo los tres conceptos claros. Entonces ahora puedo relacionarlos. ¿Ya? Y una de las primeras relaciones es bien sencilla y bien corta y tiene que ver con fluidos y presión. ¿Cómo relaciono fluidos y presión? Es sencillo. Voy a anotarlo acá igual. Tengo un cuerpo que se sumerge en un fluido que está en reposo. ¿Ya? Este fluido se va a decir estático. Cuando un fluido está estático es porque está en reposo. Estamos hablando de todo estático acá. Y entendemos que la relación que hay entre ambos, entre el cuerpo y el fluido, es que el fluido va a presionar al cuerpo en todas las direcciones. Sí, hay una figura bien buena que muestra esto, que es la de acá. Faltan fuerzas, es evidente que van a haber muchas fuerzas presionando, pero es una ilustración buena porque veo que hay un cuerpo que es bastante homogéneo, es un cubo, parece, y en cada una de sus caras va a haber una presión del fluido. Obviamente las fuerzas van a ir en todas direcciones, pero las que interesan son las perpendiculares, como había dicho. ¿Ya? Entonces en cada cara hay una fuerza perpendicular. Por ello entonces, esta relación es importante porque el fluido va a ejercer, como había dicho, presión sobre la superficie y, como consecuencia, bien intuitiva, bien repetitiva, es que la fuerza que ejerce este fluido en cada punto de esta superficie actúa siempre perpendicular. Siempre es perpendicular. ¿Ya? Nada más. Es eso. Ahora, puedo tomar cuerpos y sumergirlos en el agua o en algún fluido. Eh, pero para efectos de entender lo que viene, se toman cuerpos igual con volúmenes que son bien regulares, como los prismas, como los cilindros. ¿Ya? Entonces la siguiente relación tiene que ver con presión también y fluido, pero nos entrega lo que es la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, si tomamos un cuerpo y lo sumergimos en el fluido que muestra esta figura, que era de clase, pero yo la volví a hacer, quedó bien, bien bella. Tengo que tener algunas consideraciones. Primero, voy a tomar un cuerpo, en este caso un cuerpo de masa m, que es un prisma. Aquí no parece un prisma, la verdad. Tiene como bordes redondeados, pero era para efectos didácticos. ¿Sí? Es un cuerpo que va a tener un área, una sección transversal de área A mayúscula y va a tener una altura h. Este cuerpo puede ser también un cilindro, ¿sí? Mientras en tanto se respete que el área de la sección transversal va a ser A mayúscula para estos efectos y la altura va a seguir siendo h. Por lo tanto, si tengo un área de la sección transversal y una altura, evidentemente el volumen del cuerpo va a ser A por h. Eso está claro. Además me dicen que el cuerpo tiene una densidad ρ. ¿Ya? Y tiene una masa m.
Notamos entonces que si yo dejo este cuerpo totalmente sumergido en el fluido, primero hay que partir de la condición de que el cuerpo está estático, ¿ya? Para este ejemplo. Este cuerpo está estático. ¿Qué significa? Que aquí no va a haber movimiento. ¿Qué significa que no haya movimiento? Que aplicando la segunda ley de Newton sobre el cuerpo, la suma de las fuerzas va a ser cero. ¿Cuáles fuerzas nos interesan? Si es que puedo tener una columna de agua sobre el cuerpo, más la columna de aire, lo que importa entonces son las fuerzas que interactúan en el eje Y, ¿ya? Y tongo. Voy a definir un sistema de referencia entonces, tal que el cuerpo es el origen del sistema de referencia y el sentido positivo está orientado hacia Itongo, hacia arriba, ¿sí? Como dice el profe de personas de bien. Entonces, veo ahora las ecuaciones. Veo que la suma de las fuerzas en este eje va a ser cero porque el cuerpo está estático. ¿Qué noto? Noto que voy a hacer otro DCL, más sencillo. Noto que hay una fuerza 1 sobre el cuerpo que actúa hacia abajo sobre él, ¿ya? Un cuerpo de masa M, y esta fuerza va a ser la fuerza de la columna de agua. O sea, va a ser una fuerza asociada a una presión P sub 1. Entendemos que P sub 1 entonces tiene que ser la fuerza F sub 1 partido por el área de la sección transversal, ¿ya? Voy a tener esta fuerza en el DCL, voy a tener otra fuerza que es el peso, que es menos mg, ¿sí? Esta tiene signo menos también, el F1, y no hay otra. Entonces, ¿qué hay que preguntarse? ¿Por qué el cuerpo está estático? ¿Por qué el cuerpo no sigue cayendo si hay dos fuerzas que sumadas, en un vector más grande aún, va hacia abajo? ¿Qué es lo que hace que el cuerpo se mantenga a flote? Bueno, lo que hace que el cuerpo se mantenga a flote es una tercera fuerza que va en sentido contrario a las anteriores y que va a ser una fuerza F sub 2 y que va a estar asociada, por supuesto, a una presión P sub 2 que está aplicada por esta fuerza en esta parte, en esta cara. F sub 2 va a estar aplicada también en la sección transversal A, pero por abajo, ¿sí? Entonces, por eso es que mi suma de fuerzas es cero, porque va a haber una fuerza adicional, que es F sub 2, que se va a traducir en una presión P sub 2. ¿Y cómo desgloso todo esto? Tengo que, del DCL, entregar todas las fuerzas, ¿ya? Primero tengo una fuerza menos F sub 1, ¿sí? Luego está el peso, y luego está una positiva que es F sub 2. ¿Sí? Todo esto igual a 0. Notamos de acá, de esta igualdad y de esta igualdad, dos cosas interesantes. La primera es que la fuerza F sub 1 va a ser igual a la presión P sub 1 por el área de la sección transversal, y análogamente lo mismo para F sub 2. Estas puedo reemplazarlas, ¿ya? Por lo tanto quedaría menos P sub 1 por A menos M por G más P sub 2 por A igual 0. ¿Puedo despejar, o sea, puedo pasar al otro lado el peso? Sí, quedaría P sub 2 por A menos P sub 1 por A igual a M por G. Me queda entonces esta expresión, y hay algo interesante. Tengo una masa, ¿ya? ¿Qué habían dicho de la masa al principio? ¿Qué habíamos visto? De la expresión para el volumen habíamos visto que eh, tenía una densidad ρ, ¿sí? Que relaciona masa con volumen, ¿ya? El cuerpo es de masa m, hay un volumen V mayúscula, y al mismo tiempo esto equivaldría a masa sobre área por altura, ¿sí? Usando esta igualdad, ¿ya? De aquí puedo obtener lo siguiente. Puedo obtener que la masa es igual a la densidad por el área por la altura del cuerpo, ¿ya?
simplemente despejé. ¿Para qué me sirve esta igualdad de la masa? Para reemplazarla acá, ¿sí? Quedaría ρ por área por h por g. Y aquí puedo agrupar las presiones, la diferencia, y puedo eliminar el área. Por lo tanto, me queda una ecuación final que corresponde a P sub 2 menos P sub 1 igual a ρ por h por g. Voy a copiar esta y la vamos a analizar justo aquí abajo. ¿Qué es importante? Entender no solamente que tengo un delta, ¿sí? Un delta P, que es igual a ρ por h por g, sino algo que va más allá. Primero, tengo una altura. La altura del fluido, ¿sí? Perdón, de la cantidad de fluido que hay sobre el cuerpo tiene una altura h que es variable, ¿ya? G, en cambio, no es variable, es constante. Y ρ también va a ser constante, ¿sí? Por lo tanto, de esta ecuación lo que obtengo es que la presión va a depender de la profundidad, ¿ya? Delta P depende de la profundidad a la que se encuentra el cuerpo. A mayor cantidad de fluido que hay sobre este cuerpo, ¿sí? Mientras más grande es esta columna de agua que está sobre el cuerpo, independiente del ancho que tenga, sigue siendo una columna de agua que va a hacer presión sobre este cuerpo. Mientras la altura de esta columna sea mayor, mayor será la presión que actúa sobre él. Eso es bien intuitivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el concepto importante de esta parte? En que, tal como el aire y otros gases de la atmósfera, que son fluidos como el agua, también corresponden a masas de aire que hacen una presión, incluso sobre nosotros, ¿ya? De hecho, la presión atmosférica es la presión que ejerce la misma atmósfera sobre los cuerpos que están a nivel del mar. Entonces, si yo estoy en exterior, obviamente a nivel del mar voy a tener una columna de aire, imperceptible por supuesto, y las condiciones fisiológicas de las personas se ajustan a esto, dependiendo de la altitud a la que vivan, pero voy a tener una columna de aire que va a ejercer una presión, que es la presión atmosférica, y se denota por P sub 0. ¿Ya? Evidentemente, si yo estoy a mayor altura, esta columna va a tener, si aquí tenía una altura grande, aquí va a tener una altura menor, ¿ya? Por lo tanto, la presión que actúa sobre nosotros, sobre las personas, va a ser una menor presión. Si yo me sumerjo en el mar, o si hay un submarino o algo a una profundidad muy pronunciada, desde la superficie del agua, supongamos que esto es el mar, ¿ya? Eh, Cualquier cosa que esté bajo el mar va a tener también una columna de agua actuando sobre el cuerpo, ¿sí? Por eso, a mayor profundidad, mayor va a ser la columna. Entonces la presión va a ser de mayor magnitud, ¿ya? Eso es bien importante. Entonces, hay algunas preguntas que dejaron propuestas respecto a si la presión en la Tierra es siempre la misma, y efectivamente no, la presión no es la misma siempre. La presión, mientras uno más se sumerge en el mar, aumenta. En el agua, la presión sobre el cuerpo, sobre algún cuerpo, va a aumentar entonces a medida que el cuerpo se sumerge, porque cada vez hay una columna de agua más grande sobre el cuerpo, evidentemente. Entonces el peso de esta columna va a ser una mayor presión. Y a nivel de la atmósfera, o sea, en la Tierra, la presión del aire disminuye a medida que se aumenta en la altura, como habíamos visto en este caso, ¿ya? Por ejemplo, en la cima de la montaña, la presión atmosférica evidentemente es menor que a nivel del mar. Respecto a la presión atmosférica, entonces, se dice que la presión atmosférica, este P sub 0,
tiene una equivalencia, equivale a 1,013 por 10 a la 5 pascal. O es igual a una atmósfera. De ahí viene la unidad, como una estandarización. También esto equivale al 101.325 que había dicho anteriormente. Y bueno, repitiendo, conclusión es que a mayor altura está una ciudad, la presión atmosférica es menor, y mientras más profunda esté o uno más se sumerja más profundamente en el mar, mayor es la presión sobre nosotros. ¿Ya? Eso respecto a las relaciones. Ahora vamos a ver el principio de Pascal. ¿Ya? El principio de Pascal también es un poco intuitivo. Habla formalmente que para un sistema, el caso más conocido es el sistema de los vasos comunicantes. ¿Ya? Y dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible, que en los casos que estamos viendo, son fluidos que no puede alterarse el volumen por compresión, por presionarlo. Un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente con paredes que no se deforman, eh, esta presión se transmite con una intensidad de igual módulo en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. ¿Cómo se relaciona esto con los vasos comunicantes? Porque los vasos comunicantes son un sistema que es abierto, como el de esta figura. Y acá el fluido se nivela a la misma altura en todos estos recipientes independientes de la forma, ¿sí? Porque este líquido homogéneo está sometido a la misma presión atmosférica. ¿Sí? Es el mismo fluido y la misma presión atmosférica. ¿Ya? Para todos los vasos, no lo voy a hacer. Pero en estas condiciones el nivel del líquido entonces va a ser igual en todos los recipientes independientes de la forma o el volumen del recipiente. Eso es lo que dice el sistema de los vasos comunicantes. Y nada más. Entonces, ¿qué aplicaciones hay del principio de Pascal? El tema de la prensa hidráulica, que de esto sí hay ejercicio. La prensa hidráulica, como había dicho, es una aplicación del principio y es un sistema que es cerrado, ¿ya? No es un sistema abierto. Puede preguntarse si, ¿ya? Y hay que entender que el sistema, cuando es cerrado, como en el caso de la prensa, el fluido no va a escapar, ¿ya? La prensa se compone, voy a adjuntar la foto, aquí está. La prensa se compone de dos tubos, por así decirlo, que se conectan y que tienen un fluido, un líquido en su interior. ¿Ya? Va a haber dos prensas en dos situaciones. Una prensa que está en una sección transversal de menor área y una prensa que en el caso de B está en una sección transversal de área mayor. ¿Cuál es la sutileza de esto? Que va a haber una transmisión de fuerza, que la voy a explicar enseguida, pero este sistema va a estar transmitiendo esta presión por medio de este fluido que está cerrado. Este fluido pertenece a un sistema cerrado. La prensa hidráulica es un sistema cerrado donde el fluido entonces no escapa. Sin embargo, el sistema, pese a que es cerrado, igual intercambia trabajo con el exterior. Porque yo estoy ejerciendo un trabajo en este pistón y estoy recibiendo un trabajo de distinta magnitud acá. Por lo tanto, hay un intercambio de trabajo con el exterior y corresponde a un sistema que no es aislado. Entonces la prensa hidráulica es un sistema cerrado, pero no aislado. Eso también es bien conceptual y puede ser importante. Ahora entonces, veamos cómo funciona la prensa hidráulica. ¿Ya? Habíamos dicho que hay sistema cerrado, hay dos plataformas de distintas áreas, secciones transversales diferentes, A mayúscula y B mayúscula, que se conectan por un fluido que es incompresible. Eso también es importante porque si yo ejerzo mucha presión en A y B, noto que B no sube, es porque no estoy ejerciendo la presión suficiente, pero no significa por ningún motivo en la teoría que el líquido se esté comprimiendo, que yo lo esté apretando, es que esté disminuyendo su volumen, porque es un fluido incompresible para estos casos. Entonces, tengo
Eso con la prensa hidráulica. Y vamos a ver cómo funcionan las fuerzas en la prensa hidráulica. ¿Ya? Y lo vamos a ver con un dibujo, que es este. También lo tuve que hacer de nuevo porque estaba medio raro el profe. ¿Ya? Pero en el fondo tengo lo mismo. Tengo un pistón con un área, la sección transversal, área A sub 1. Estoy en una situación 1 acá, donde se ejerce una fuerza F sub 1, es como todo 1. Y esta fuerza hace que el pistón se desplace desde un punto inicial hasta este punto, que es una altura Y sub 1. ¿Ya? Y voy a ver este movimiento traducido en el desplazamiento de este pistón que está a la derecha, que se desplaza una longitud Y sub 2, ejerciendo este fluido una fuerza F sub 2 sobre este pistón, que es de un área con una sección transversal de área, valga la redundancia, A sub 2. ¿Ya? Eso es. Entonces, al aplicar F sub 1 sobre el pistón de menor área, esta presión se transmite en F2, ¿ya? Evidentemente F2 va a ser mayor y va a actuar sobre el pistón de mayor área. Vamos a ver inmediatamente por qué es mayor. ¿Sí? Lo que hay que entender primero es que el fluido que se mueve por la prensa va a ser siempre V y va a ser constante. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro desde el principio. Entonces, habíamos visto si se ejerce fuerza F sub 1, voy a repetir, en la plataforma pequeña de área A sub 1, desciende una distancia medida en metros que va a equivaler a I sub 1, la fuerza genera un aumento en la presión en el fluido que por el principio de Pascal se transmite íntegramente a toda la masa fluida. En consecuencia, esta presión actúa sobre la plataforma grande de área A sub 2, ejerciendo esta fuerza F sub 2 que la hace ascender una distancia Y sub 2, también medida en metros. Entonces, formalmente la presión que se ejerce va a ser igual a F sub 1 partido A sub 1. Lógico, porque esta fuerza F sub 1 se aplicó sobre un área A sub 1. ¿Ya? Pero noto que, por el principio de Pascal, la presión se transmite. Entonces es la misma presión que actúa sobre la plataforma grande. Tengo esta igualdad y también tengo justo esta otra igualdad. ¿Ya? ¿Sí? Que es esta presión acá. Entonces puedo igualar, por supuesto. Tengo esta igualdad. ¿Sí? Y noto esto. Noto que F2 lo puedo escribir como F1 por un cociente. Cociente entre A2 y A1. Por lo tanto, F2 va a equivaler a F sub 1 por un factor. Un factor. ¿Ya? Que no sé cuánto vale. Pero notamos que la plataforma grande tiene un área mucho mayor que la pequeña. Por lo tanto, A sub 2 es mucho mayor que A sub 1. Por lo tanto, este cociente A sub 2 partido A sub 1 es mayor que 1. ¿Sí? Si es mayor que 1, entonces el módulo de F2 es mucho mayor que el de F1. ¿Ya? Porque F1, veamos bien cómo los números. F1 lo voy a tener que multiplicar por algo, de hecho, es mucho mayor que 1 para que me dé F2. ¿Sí? Por lo tanto, evidentemente F2 tiene que ser mucho mayor que F1. ¿Sí? Esto me parece que, no sé si estaba así en el PPT, parece que no estaba expresado como en esos términos. Creo que había que corregirlo, pero bueno. Habíamos dicho al principio que considerásemos que el volumen es constante, por lo tanto, el volumen desplazado por, eh, por los pistones correspondería a. Notamos que aquí hay un volumen que se desplazó, que es toda esta columna de agua, y es igual a Y sub 1 por el área A sub 1. ¿Ya? Y sub 1 por área A sub 1.
Y al mismo tiempo tengo que es el mismo volumen de acá, que corresponde a y sub 2 por el área sub 2. Aquí evidentemente puedo volver a igualar. Quedaría i sub 1 a sub 1, i sub 2 a sub 2. Y me quedaría que i sub 2 es igual a i sub 1 por otro cociente, que es a sub 1 partido a sub 2. ¿Ya? Notamos también que como A2 es mucho mayor que A1, entonces este cociente es mucho menor que 1, pero es positivo, ¿sí? Tengo áreas, no puede darme un área negativa. Pero tengo que este valor es muy pequeño. Por lo tanto, si este valor es muy pequeño, quiere decir que matemáticamente i sub 2 tiene que ser mucho menor que i sub 1. ¿Ya? La otra hojita. Ahí está. Eso respecto a prensa hidráulica. Esto quiere decir que la plataforma grande, ¿sí?, va a subir mucho menos que la plataforma pequeña. Esa es la traducción de esta desigualdad. Ahora, hay algunas igualdades que puedo sacar acá para obtener, para quedarme como con la idea más principal que no la vimos en clase. Me gustaría hacer un video aparte de eso, pero es para entender que hay una noción implicada que tiene que ver con trabajo, ¿ya? Con un trabajo de entrada al sistema y un trabajo de salida del sistema. Y como hay condiciones ideales, se va a cumplir que el trabajo que entra y el que sale son lo mismo, ¿ya? Y esto es porque la prensa hidráulica corresponde a un sistema que es termodinámicamente cerrado. Vamos a ir con el cuarto punto, casi el final, que corresponde a la fuerza de empuje. Y para estos efectos hay que considerar, voy a poner la fotito, que es esta. Hay que considerar un cuerpo bien parecido al diagrama anterior, que está sumergido en un fluido de densidad ρ sub F. ¿Sí? El fluido va a ejercer presiones en todas las caras del cuerpo, evidentemente, pero la presión en la parte inferior, ¿sí?, va a ser mayor que en la parte superior. Por lo tanto, va a haber una fuerza que es vertical y ascendente. Consideramos de nuevo un sistema de referencia con el eje, con el movimiento en el eje Y, donde el sentido positivo está hacia arriba. Entonces, la presión en la parte inferior, como es mayor que en la parte superior, voy a hacer otro diagrama acá. Tengo una presión que está inferior y una presión que es superior. Tengo que la presión inferior mayor que la presión superior. Esto es lo que me dice. Si se da esta condición, que esta presión es mayor, entonces va a haber una fuerza vertical y ascendente, vertical en hitongo, y esta fuerza se denomina empuje, o fuerza boyante, o fuerza de flotación, ¿sí? Se denota por D mayúscula. ¿Qué más? Entonces, el cuerpo, que es de sección recta y constante, como el cilindro, como un prisma, pero con un área, una sección transversal, área A mayúscula y una altura H, ¿ya? Para este cuerpo, la diferencia de las presiones que había visto acá entre la cara inferior y la superior, habíamos visto un poquito más atrás que ese delta P era igual a ρ sub F por G por H. Entonces, el empuje resulta de esta forma. Es la diferencia de presiones por el área, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta fuerza de presiones este empuje, esta fuerza, va a actuar sobre el área transversal, ¿sí? Y va a actuar por abajo. ¿Ya? Va a actuar sobre esta superficie A mayúscula
y al mismo tiempo corresponde a un vector. Por lo tanto, va a estar orientada en sentido positivo de la dirección del movimiento. O sea, tiene un itongo. ¿Ya? Habíamos visto de esta igualdad que delta P equivale a rho sub F por G por H. Y al mismo tiempo sabemos que H por A es igual a el volumen del cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza boyante puede denotarse como rho sub F por G por el volumen del cuerpo en sentido positivo. ¿Ya? Entonces, el B sub M, ¿sí?, corresponde al fluido, perdón, al volumen del cuerpo, ¿ya? No del cuerpo sumergido. No es el volumen del fluido que se desplaza. Yo al sumergir este cuerpo de masa M, que tiene un volumen B sub M, hice que el nivel del agua subiera, ¿ya? Se desplazara a un nivel de agua, que evidentemente, como el cuerpo está completamente sumergido, va a subir un volumen igual a B sub M acá. ¿Sí? Eso es como bien evidente. De hecho, sí se mide el volumen de algunos cuerpos, sumergiéndolo en agua. Pero ¿qué pasa? Que hay veces en que el cuerpo no va a estar totalmente sumergido, ¿ya? Hay veces en que el cuerpo no está totalmente sumergido. Para esos casos es cuando se habla de un B sub D, que es un volumen desplazado del cuerpo. El volumen desplazado del cuerpo es cuando el cuerpo está parcialmente sumergido, el V sub D corresponde a la porción sumergida, ¿no?, por lo que queda abajo, ¿ya? Entonces el V sub D para estos casos funciona, hay ejercicios de eso, pero el V sub M es el volumen asociado a la masa M, que es el volumen que desplaza todo el cuerpo porque lo estoy sumergiendo completamente, ¿ya? Notar también que cuando hay un sumergimiento, no sé si existe esa palabra, pero el cuerpo flota, B sub D evidentemente es menor al volumen del cuerpo, ¿sí? Va a ser menor, obvio. ¿Ya? Eso respecto a la fuerza boyante. eh, También hay una expresión general que ya la habíamos visto, eh, que era esta, ¿ya? Pero para efectos de cuerpos que se mantienen flotando, eh, hay una expresión que es mucho más útil y que la explicitan en la clase, que es que el vector V es igual a la densidad del fluido por G, pero multiplicándose por el volumen desplazado, ¿ya? Esa es como más correcta, ¿sí? Notar que para el caso en que el cuerpo se sumerge completamente, obviamente el volumen desplazado va a ser igual al volumen del cuerpo, ¿sí? Pero esto es lo más correcto de agregar y está en el resumen, por si acaso. Eh, entonces, para terminar con fuerza boyante, eh, hay que hablar un poco de la magnitud, que la magnitud de esta fuerza es igual al peso del fluido que se desplaza por el objeto, ¿ya? Esto es importante. La magnitud de la fuerza es igual al peso del fluido, ¿ya? Y notamos algo importante, que es cuantificar la masa del fluido desplazado, ¿sí? Tengo la masa del fluido desplazado, que lo denotan como M mayúscula sub F, la masa relacionando con el concepto de densidad. La densidad es masa partido volumen, por lo tanto la masa es densidad por volumen. Tengo que la masa del fluido desplazado es igual a la densidad del fluido por el volumen desplazado, ¿ya? Y para ese caso, entonces, esta ecuación puedo volver a ajustarla con otra cosa. Con el hecho de que puedo reemplazar
la masa del fluido desplazado. ¿Ya? Me quedaría entonces que reemplazo ρ sub f y v sub d en esta parte de la ecuación, al lado derecho. Me quedaría entonces m sub f por g. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir, en pocas palabras, que el empuje es el peso del volumen del fluido que el cuerpo finalmente desplazó. ¿Ya? Algunas aplicaciones de esto para hidrostática son dos casos que mencionan en clase. El caso del cuerpo completamente sumergido, como habíamos visto, que era el ejemplo que está en la foto. ¿Ya? Si el cuerpo está completamente sumergido, tengo lo siguiente. Aplicando la segunda ley de Newton, tomando el eje Y positivo hacia arriba, ¿sí? Sé que los movimientos son en I. ¿Ya? La suma de las fuerzas en I va a ser dos fuerzas que se contraponen. Tengo el cuerpo completamente sumergido, dos fuerzas contrapuestas. Una es el empuje y la otra es el peso. ¿Ya? Por lo tanto, las fuerzas en I van a ser el empuje menos el peso. ¿Ya? Y esto simplemente lo puedo reemplazar para esta situación. Mi empuje lo voy a reemplazar no con esta ecuación, sino con la de más arriba, con esta expresión. Me gusta más. Ahí está. Quedaría ρ sub f por g por v sub t menos la masa, ¿ya? Por la gravedad. Pero sé que la masa del cuerpo va a ser ρ sub c por el volumen del cuerpo. ¿Ya? Entonces, como el cuerpo está totalmente sumergido, sé que el volumen desplazado va a ser igual al volumen del cuerpo, como había dicho anteriormente. ¿Ya? Ojo, que antes había dicho que este volumen del cuerpo era V sub m. ¿Ya? Un error en la notación. V sub m era como por el volumen del cuerpo de masa m. Por eso era V sub m. Y este es V sub c porque es el volumen del cuerpo. Pero al final es lo mismo. ¿Sí? Entonces tengo que la suma de las fuerzas queda de esta forma. Tengo que estos dos son iguales. Entonces tengo que V sub d, voy a tener V sub d acá y voy a tener V sub d acá también. ¿Sí? Por G va a estar multiplicado por ρ sub f menos ρ sub c. Qué horrible. Ahí sí. ¿Ya? Esto voy a tener, esta igualdad. Entonces hay tres casos que se pueden deducir de esta situación donde el cuerpo está completamente sumergido. El primero es que si la densidad del fluido es mayor a la densidad del cuerpo en sí, el empuje va a ser mayor que el peso. ¿Ya? Entonces la fuerza neta, si el empuje es mayor que el peso, ya veamos de nuevo el DCL, si el empuje es mayor que el peso, entonces el cuerpo tiende a subir. ¿Ya? El empuje es hacia arriba. Ascendente. Tengo una segunda situación donde ρ sub c va a ser mayor que ρ sub f. ¿Ya? La densidad del cuerpo va a ser mayor que la del fluido donde está este cuerpo totalmente sumergido. Por lo tanto, para este caso, tengo que la fuerza de empuje va a ser menor que el peso. Y aquí hay un caso descendente. El cuerpo va a empezar a caer en el fluido. Y el último caso es donde las densidades son iguales. ¿Ya? El cuerpo queda en equilibrio porque la fuerza boyante va a ser igual a el peso. ¿Ya? Esas tres situaciones existen. Están todas en el resumen.
están bien explicadas. No sé si están de memoria, pero el cuerpo mantiene la posición en el último. Eso es lo importante. El caso 2, para terminar con hidrostática, es cuando el cuerpo está parcialmente sumergido, cuando el cuerpo flota, cuando yo tengo una superficie de agua y yo tiro un corcho o lo que sea y no se sumerge completamente. ¿Ya? Va a haber un volumen del cuerpo o volumen de la masa M, ¿sí? Pero va a haber un volumen desplazado acá. Y el volumen desplazado va a ser distinto al del cuerpo. En efecto, va a ser menor. Ya lo habíamos visto. Entonces, cuando el cuerpo está parcialmente sumergido, flota, se considera que el objeto de volumen total B sub C y densidad, ojo, ρ sub C menor a ρ sub F, ¿ya? Está en equilibrio estático, flotando en la superficie, parcialmente sumergido, y aquí se puede aplicar la segunda ley de Newton. ¿Ya? Tengo que la suma de fuerzas es cero, porque el cuerpo está estático en la superficie, y esto me dice que la fuerza boyante menos la fuerza F sub G es igual a cero. ¿Ya? Tengo entonces que va a haber una fuerza que es del peso del cuerpo y una que es un empuje. ¿Ya? Ambas van a ser en sentido opuesto, van a ser idénticas en módulo, que es lo que voy a ver ahora. Eh, y B se expresaba como ρ sub F, B sub D por G, y esta fuerza era ρ sub C por B sub C por G. ¿Sí? Dos fuerzas entonces de igual módulo, y de aquí puedo obtener lo siguiente. Puedo eliminar G y voy a tener la relación B sub D partido B sub C es igual a ρ sub C partido ρ sub F. Entonces, se dice que la razón ρ sub C partido ρ sub F es la fracción del volumen total del cuerpo que permanece sumergida bajo el fluido. ¿Ya? Por lo tanto, la fracción visible, esta es la fracción sumergida. Por lo tanto, la fracción visible va a corresponder a 1 menos ρ sub C partido ρ sub F. ¿Ya? ¿Cómo se aplica esto? Dejé un ejemplo en el resumen, ¿ya? Pero corto. Si un cuerpo tiene una fracción ρ sub C partido ρ sub F igual a 0,75, entonces el 75% de este cuerpo está sumergido. Por lo tanto, el 25% es visible. ¿Ya? Eso respecto a fluidos. Ya estamos listos. Sé que hay temas que quizás pueden parecer no muy intuitivos, pero para eso está el grupo, pueden hacer preguntas. Yo sé que aquí hay algunos abusos de notación. Sé que hay cosas bastante raras en la clase y que no tienen que ver con lo que expresé en el resumen, porque el PPT tiene algunas cosas que tengo que preguntar, pero por lo pronto ojalá se haya entendido, en especial las primeras definiciones, creo que es lo más importante. Entender bajo qué condiciones también puedo hablar de una presión, ¿ya? Esto creo que es muy preguntable, que la presión es escalar, que tiene que ser sí o sí la fuerza perpendicular, ¿ya? Eh, Transmitirle un poco de la intuición, la parte intuitiva de qué es la presión atmosférica, qué son estas columnas de aire de las que se habló en la clase, eh, y lo más importante, el tema de la prensa hidráulica, ¿ya? Ver la prensa hidráulica, ver qué condiciones se cumplen cuando hay un área menor que el área que tiene que subir, la transmisión de la presión hace que el desplazamiento I sub 2 sea mucho menor que el I sub 1. Esas cosas son importantes, ¿sí? Así que yo diría que memorizar las ecuaciones, en especial las de empuje, no son tan intuitivas, no salen al tiro, ¿ya? Pero que se entienda un poco, se entienda
Para cuerpos sumergidos, por ejemplo, estas situaciones son también bien aplicables como ejercicio. Ver de dónde viene cada cosa también. Eso.